Cielos Abiertos. Desde Bogotá, Colombia. Para todas las naciones del mundo. Conéctate con nosotros. A través de www.cielosabiertosturradio.com. El pasaporte a una nueva vida. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más este tiempo de poder compartir con nuestros oyentes a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio y también estamos en YouTube como Cielos Abiertos Tu Radio. Por supuesto, nuestra dirección electrónica es www.cielosabiertosturradio.com. Hoy es viernes y estos viernes venimos desarrollando un tema muy interesante para cada uno de nosotros, ya que estos temas nos traen edificación, nos traen enseñanzas, por supuesto, nos refrescan conceptos. Estamos hablando de la plantación de iglesias, Ya llevamos 2 programas, este es nuestro programa número 3. Y si no has podido observar y escuchar los programas anteriores, te invitamos muy cordialmente para que los puedas ver en nuestros canales, en Facebook y también en YouTube. Allí los podrás ver y ponerte al día de lo que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, hablamos de la importancia de la plantación de iglesias. Nuestro segundo programa se enfatizó básicamente en las características del plantador. Y en este tercer programa vamos a hablar de plantar iglesias en sitios difíciles, en territorios difíciles. Bueno, nuestros invitados ya están listos, así que con ellos vamos a estar compartiendo aquí en cielosabiertosturradio.com. Ellos ya están listos. Estamos hablando del pastor Hugo. Recordamos, él se encuentra en Viña del Mar, en Chile. Él está en Chile, allí es 1 hora más. Y también hoy tenemos un invitado desde España. Bien madrugador desde España, así que ya los vamos a presentar rápidamente. Iniciemos con el pastor Hugo Galvez, que está, como lo decíamos anteriormente, en Chile, en Viña del Mar. Pastor, buenas noches, bienvenido a Cielos Abiertos. Buenas noches, hermano Dani, una vez más. También buenas noches a todos los oyentes de esta emisora, que ha sido de bendición para nuestras vidas en este tiempo. Tal como lo dices, hoy vamos a entrar a una tercera parte ya de lo que es plantación de iglesias. Hemos tenido 2 semanas de ver bastante teoría y en ese aspecto hoy día queremos hacer algo un poco más vivo, algo más que muestre la experiencia de lo que hemos venido desarrollando, de toda esta teoría, cómo se ha puesto en práctica. Por ejemplo, la primera semana estuvimos trabajando y desarrollando ampliamente también un esbozo de lo que son las bases bíblicas para la plantación de iglesias. Estuvimos viendo precisamente cómo se establecían iglesias con ancianos plurales, cómo esos ancianos eran establecidos precisamente por otros hombres enviados por Dios. Teníamos Tito 1:5, por ejemplo, que nos decía que Pablo le instruía a Tito cómo él debía poner ancianos también en cada iglesia que quedó, cómo debía ordenar la iglesia. La segunda semana, la semana anterior, estuvimos profundizando en las características de un plantador. ¿Cuáles eran los requisitos? Vimos una lista de 24 requisitos que tú puedes revisar otra vez si puedes ver las redes sociales. Este programa quedó grabado. Y también algunos temas de carácter, de fortalezas, de visión, de llamado, también de algunas personas que pensaban que podían estar llamadas, pero están interesados en otros asuntos. Entonces, la primera semana vimos eso, la segunda entramos también a lo que era la Iglesia Bíblica Internacional y desarrollamos parte de lo que es Proyecto Noé. Dejábamos establecida la semana pasada que íbamos a invitar esta semana a un hermano que está trabajando como misionero plantador en este momento, a ir a España, en una ciudad llamada Los Santos de Maimona, en Badajoz, para que ustedes también puedan ver que la teoría y lo que está en la Escritura también se puede llevar vivencialmente a la práctica.
Así que dejo, hermano Dani, en tus manos también la introducción de nuestro amado invitado, hermano Samuel. Bueno, muchísimas gracias también, Pastor, por este pequeño resumen. Así que vamos a presentar a nuestro hermano Samuel. Para nosotros es de alegría igual. Tenemos que decir lo siguiente. Allí, en estos momentos, en España, en estos momentos son las 3 de la mañana. O sea que él está en la madrugada del sábado ya. Sin duda, pues, por supuesto, agradecemos este contacto y que se haya organizado para poder compartir con nosotros al otro lado en el continente americano. Así que vamos a saludar a nuestro invitado, con él también vamos a compartir. Se trata de Samuel Alonso, así que bienvenido a Cielos Abiertos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hermano Dani. Gracias a todos los que nos están siguiendo por las redes, por todos los medios. Y la verdad es que, bueno, que es un gozo poder estar aquí con todos vosotros. La ocasión merecía el trasnochado, como decimos, y muy feliz, ¿no? Estamos en una plantación aquí en Los Santos de Maimona y para mí es una alegría cuando el pastor Hugo me propuso formar parte de esta, bueno, de este programa. La verdad que gloria a Dios, porque es una forma también de ver lo que Dios está haciendo a través de su iglesia en lugares difíciles. Así que gracias a todo esto, como hablaremos, Proyecto Noé, a todo el trabajo que se está haciendo desde IBIN, pues hay una iglesia, hay hermanos y un gran porcentaje de hermanos colombianos acá en Los Santos de Maimona. Mando un saludo a ellos que van a ser, pues, si Dios quiere, futuros primeros miembros y gloria a Dios por ello aquí en IBI Los Santos de Maimona. Por eso un gustazo poder estar con vosotros. Muchísimas gracias por este tiempo que compartes con la audiencia de cielosabiertosturradio.com. Antes de que entremos todos en actividad, también el pastor Hugo, yo quisiera preguntarle a nuestro hermano Samuel un poquitico la ubicación geográfica allí donde estás, y también que nos comentaras así algo rápidamente de tu testimonio y después de ello sí ya nos integramos todos. Así que ayúdanos a ubicarnos geográficamente, por favor. Bueno, de acuerdo. Estamos en la provincia de Badajoz, es una provincia dentro de la comunidad autónoma del estado de, como se podría decir en otros países, o departamento de Extremadura. Es una comunidad autónoma, provincia fronteriza con Portugal, y es una zona bastante, digamos, de interior en España, ¿no? Es una zona en la que se denominaría de pueblos de interior, una zona muy bonita, que están todos invitados, sobre todo a plantadores, a venir aquí a trabajar. Es un lugar muy, muy bueno para plantar iglesias también. Y estamos, bueno, nosotros estamos al sur de Badajoz, a 100 kilómetros de la ciudad de Sevilla, y es una zona pues muy histórica también, porque aquí al lado nacieron, por ejemplo, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, quienes fueron los escritores, bueno, los traductores tan conocidos de la Reina Valera y de la Biblia que tanto se usa, ¿no?, en estos tiempos. Entonces, pues para mí también como extremeño es un orgullo, ¿no?, y ver cómo también Dios levantó en su tiempo a personas para la gloria de Dios acá. Y bueno, estamos aquí en Los Santos de Maimona, como bien ha dicho el pastor Hugo, y yo, bueno, que me ha pedido también contar algo de mi testimonio, así. Bueno, yo vengo de una familia católica, soy de aquí, no del pueblo de Los Santos de Maimona, pero sí de una ciudad cercana. Y bueno, si iba a pasar, yo creo que iba a pasar sacerdote, pero el Señor me sacó. El Señor entonces con la llamada, pues ya llevo en el Evangelio, llevo como 12 años y todo este proceso, y aquí en la zona, pues sirviendo al Señor 6 años. Y bueno, si quieres podemos entrar un poquito después más a esto. Lo importante es que gracias al Señor estamos plantando aquí una obra maravillosa, una iglesia bíblica que tanta falta hacía por la zona, y yo me gozo por esto y doy gloria a Dios por ello. Así es, así es. Entonces, algo adicional, mi hermano Samuel, es que por favor nos hables cómo se hizo el contacto precisamente con Proyecto Noé, con el pastor Hugo. ¿Cómo se dio todo esto? Ok, bueno, o sea, es una pregunta que siempre me encanta responder, porque veo la mano, me hace recordar también la mano de Dios de lo que he ido haciendo en este tiempo, ¿no? Y doy gloria a Dios por ello.
Bueno, yo estaba como pastor en una iglesia, digamos, denominacional, un poco, había un poco de todo, ¿no? En una iglesia de 20 años, había tenido una doctrina extraña, y bueno, yo estaba predicando la doctrina de la gracia. En ese tiempo yo había conocido la doctrina de la gracia, estaba predicando la doctrina de la gracia, y había intereses de ciertos misioneros que no querían la doctrina de la gracia en los púlpitos, y bueno, pues por estos misioneros, pues al final no acabaron, como ha pasado en muchos casos, tristemente, y que yo creo que hablaremos de esto. Proyecto Noé también tiene un valor muy importante en esto como aconteció a mí personalmente. Fui expulsado de esta iglesia por predicar el Evangelio, y no solo ha sido mi caso, ha sido muchos casos, y estuve un año con una familia más congregándonos, estuve un año curando heridas, pero la verdad es que yo estaba orando, preguntando al Señor, que había conocido el Proyecto Noé, estuve orando como un año y posteriormente apliqué para Proyecto Noé. Y así comenzó mi relación con el que es ahora mi pastor, el pastor supervisor, el pastor Hugo, con los demás ancianos de IBIN. Fue un tiempo bastante difícil ese año y medio, pero creo que yo siempre resumo, aunque hablaremos más seguramente, pero yo siempre resumo Proyecto Noé, gracias a Proyecto Noé, a que formamos parte de IBIN, no he vuelto, siempre existe la soledad pastoral, la soledad del ministro, ¿no? Pero nunca he vuelto a sentir esa soledad tan grande como sentí, incluso siendo pastor de una iglesia establecida ya, que no tenía esa doctrina, ¿no? Entonces, el proyecto Noé ha sido maravilloso, y a más de un año y medio llevamos, y ha sido siempre una bendición, y desde el minuto uno me he sentido acompañado, pastoreado, que es muy importante, y siempre pues apoyado, aconsejado por tanto como el pastor Hugo, por los demás ancianos de IBI. Permíteme integrar aquí a esta conversación al pastor Hugo para que él también nos pueda dar, eh, digamos, su reporte, cómo fue también este desarrollo, este encuentro ya para hacerlo mucho más práctico. Y también, pues, cómo entender que el pastor está en Chile. Y obviamente cuando hablamos de América, pues bueno, uno dice estamos lejos, pero no tanto. Pero cuando hablamos de España, por supuesto que sí estamos un poco retirados. Entonces, Pastor Hugo, también te escuchamos sobre esta pregunta. Perfecto, mira, te comento un poco antes de la llegada del hermano Samuel. Nosotros ya teníamos integrado a Pastor José Luis Gómez en José Cepaz, Buenos Aires, Argentina. Ya se había integrado también al proyecto los que ahora son Pastor Antonio González, específicamente en Uriangato, y Pastor Juan Carlos Zavala, también pastor y doctor, ahí en una plantación que está integrándose ahora en Morelia. Hubo ciertos temas de ajustes con respecto a lo que era Proyecto Noé, por lo tanto necesitamos o tuvimos que hacer un protocolo estandarizado para poder integrar y poder hacer todo un seguimiento a los futuros plantadores. Hubo por ahí un problema con otra comunidad en Europa y el Señor nos permitió tener al hermano Samuel, que llegó por una aplicación, un correo que siempre llega, hay una nueva aplicación, luego entra el proceso de revisar todo lo que es la aplicación, sus respuestas doctrinales, su testimonio, viene el proceso de conocerlo a él en una fase de persona a persona, entrevista, de 2 horas y media, 3 horas. Hemos tenido reuniones hasta de 4 horas de largo, como si fuera 1 hora en realidad. Y luego también los otros pastores lo examinan y finalmente, cuando hay paz y unanimidad entre los ancianos, se le encomienda a él como un plantador o un misionero plantador ahí en los Santos de Maimona, en la ciudad española. Nosotros en IBIN lo que hacemos, y yo les comentaba en la teoría, es experimentar una iglesia local en cada iglesia, pero también al mismo tiempo una iglesia universal. Por eso ya no hay más soledad en ese sentido, sino que nos mantenemos en contacto unos con otros, los ancianos en general, unos más, unos menos, dependiendo obviamente de las circunstancias y situaciones,
Por ejemplo, estamos al día de lo que pasa en Argentina, en la parte política, en la parte geopolítica, lo que está ocurriendo también, por ejemplo, en Guanajuato, en México, o en Michoacán, en Morelia, y específicamente todo lo que ha ido aconteciendo, sobre todo en este último tiempo con España. Así que ha sido un tremendo privilegio estar con nuestro hermano Samuel. Él también ha desarrollado, ha venido estudiando algunos temas en seminario, hoy día está trabajando una maestría ahí en Sevilla, así que también es un privilegio para nosotros poder estar y contar con él y también pastorearle en este tiempo que ha estado con nosotros. Bueno, esto nos permite comprender un poco más precisamente esa parte aplicativa, porque cuando uno habla de Chile y habla de España allí, los santos de Maimona, pues uno dice, uy, bueno, ¿cómo hacen? Pero bueno, es muy interesante cómo en algunos momentos se ha extendido estas charlas, estas conversaciones, como lo menciona el pastor Hugo, inclusive de 4 horas. Bueno, sigamos con el tema de España, ¿no? Sigamos con España. Y para hablar específicamente, ¿qué ha significado, en este caso, para nuestro hermano Samuel, específicamente el proyecto Noé, dentro, digamos, de ese trabajo que ha venido desarrollando? ¿Cuál es ese significado para ti en este caso? Bueno, vuelvo a decir que aquí en esta radio hacen muy buenas preguntas. Esto es una muy buena pregunta. Para mí, el proyecto Noé, mirando de aquí de un año y medio para atrás, ciñéndonos al protocolo, lo que el pastor Hugo ha estado explicando en anteriores programas y que bueno, que he seguido muy atentamente, eh, quiero decir que para mí ha sido como una bendición de Dios. O sea, hablando así, sin caer en romanticismo, el, yo creo que en esta tierra tan árida como es la provincia de Badajoz, sin la estructura de un proyecto como este, yo creo que ya hace tiempo hubiera tirado la toalla. Es más, antes del proyecto no esto, estuve a punto de dejar todo porque no se podía. O sea, quien piensa plantación de iglesia, rápidamente se va a dar cuenta que no hay nada romántico. No es nada romántico. Más cuando trabaja en lugares difíciles, es lugares muy complicados. Proyecto Noé. Cuando yo comienzo Proyecto Noé, que ya entro dentro del Proyecto Noé, lo que también significó el discipulado. El discipulado para mí me ayudó a estructurar, por ejemplo, las doctrinas que a lo mejor ya había estudiado o que estaba comprendiendo. Me llegó a tener una estructura firme, sólida, también a la hora, también para, igual que el pastor Hugo me lo estuvo enseñando a mí, también yo lo estuve enseñando a otros. Y esto es maravilloso, o sea, lo que el Proyecto Noé para mí también significa es discipulado. Discipulado es muy importante para que una iglesia, una plantación, esté firme, esté sólida y pueda llevar fruto para la gloria de Dios, ¿no? Creo que hemos sido llamados a no solo a ir a una iglesia, no, hemos sido llamados no solo a congregarnos de y más con el confinamiento, creo que lo hemos aprendido mejor, no a congregarnos en 4 paredes. Hemos sido llamados a predicar el evangelio, hemos sido llamados a llevar fruto para la gloria del Señor, ¿no? Y yo creo que Proyecto Noé me ha ayudado a estructurar esto, sin caer en romanticismo ni poco más, ¿no? Yo solo estoy contando mi experiencia y para mí cada día estoy más contento. Además, hace poco se lo manifestaba al pastor Hugo, lo que es Proyecto Noé, lo que es el discipulado. Y también, muy importante, yo vengo de una iglesia en la que incluso había sido pastor, bueno, pero en lo que es ceñirse al protocolo, al Proyecto Noé, ha ayudado mucho mi carácter también. El carácter para ser humilde, ser siervo, depender del Señor. Aprendí a depender del Señor. Y para mí, yo doy gracias a Dios porque Dios puso al pastor Hugo, al pastor Juan Carlos, al pastor José Luis, al pastor Antonio, al grupo de ancianos y al Proyecto Noé para poder seguir trabajando acá en Extremadura, tierra que mucho no le gusta venir, pero es necesario predicar el Evangelio. Pues mire que es muy reflexivo lo que estás compartiendo. ¿En qué sentido, no? Y quiero ahí también nuevamente integrar al pastor Hugo, porque de esto se trata, es una mesa, un conversatorio, y pues preguntarle lo siguiente. Nuestro hermano Samuel nos dice, él estaba pastoreando en una iglesia ya,
ella estaba desarrollando allí sus labores. Bueno, tuvo allí algunos inconvenientes, como lo mencionó en la introducción, y entonces le traslado la pregunta al pastor Hugo. Bueno, precisamente cuando llegan allí las personas, comparten con el pastor Hugo, con ese de todas maneras deseo, anhelo de seguir sirviendo, pero vemos que hay un discipulado, vemos que hay un entrenamiento. ¿Cómo se maneja esa situación, Pastor Hugo? Porque de todas maneras uno como, digamos, uno piensa que ya se las sabe todas, ¿no? O bueno, no es que se las sepa todas, pero que ya tiene una información muy importante. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación, Pastor Hugo? Sí, sí. Mira, primero que todo, decirte que hoy día estoy muy gozoso, estoy más sentado en la tribuna mirando, disfrutando realmente lo que el Señor ha ido permitiendo con mi hermano Samuel, así también como los otros pastores. Hoy día el turno de él, quizás en otros momentos vamos a invitar a otros ancianos más de IBIN para poder comentar. Con respecto a lo que me preguntas, hermano, el tema es el siguiente. Cuando hermano Samuel aplica, nosotros como tenemos un protocolo también que es muy amplio con respecto a la doctrina, sabemos inmediatamente en qué columna vertebral doctrinal está el hermano, sabemos qué tiene o qué concepción trae, por ejemplo, en soteriología, qué concepción trae en eclesiología, qué concepción trae de escatología, qué entiende por gobierno de iglesia, qué entiende por pastorado, por ancianos rurales, por apóstoles, por mujeres en el ministerio y tantas otras cosas más que se desarrollan en una aplicación. Por lo tanto, desde ya inmediatamente sabemos dónde poder empezar a trabajar con el hermano, en qué cosas necesita mayor estructuración o mayor doctrina. Si bien es cierto, hermano Samuel venía de un pastorado, yo creo que esta pregunta se traslada a él, pero se encontró en el discipulado semana a semana, porque nos ordenábamos un día a la semana de 2 a 4 horas, dependiendo de lo que fuera el tiempo del desarrollo. Se trabajan temas de la doctrina, se trabajan temas de discipulado, que primero yo le discipulo a él y él a su vez discipula a los otros hermanos que están allá en los Santos de Maimona. Pero a pesar de que él venía con cierta experiencia y cierto conocimiento, ahí tú tendrías que preguntarle y vieras cómo se sorprendió y se sigue sorprendiendo de muchas cosas a la luz bíblica que hemos ido desarrollando. Todo esto para la gloria de Dios. Entonces hay tanta riqueza en la palabra de Dios que finalmente nunca terminamos de aprender. Bueno, pues sí, efectivamente, mi hermano Samuel, para que nos puedas compartir esa experiencia, por favor. Bueno, pues como tal está explicando mi pastor Hugo, la verdad es que aquel que no se sorprende con el Señor es porque no lo busca. Sinceramente, yo creo que cada día pues he sido sorprendido durante el discipulado, sobre todo cuando lo tomaba yo por primera vez. Ya lo hemos dado alguna vez, ya lo he dado yo más de una vez y la verdad es que cada día pues me sorprendo y ver las caras de sorpresa aquellos hermanos que están recibiendo el discipulado, aquellas personas que vienen y por primera vez y escuchan pues por primera vez que le hablan de la regeneración, del nuevo nacimiento, que le hablan de escatología, que le hablan de una soteriología bíblica, que le hablan de la doctrina de la gracia, ¿no? Y personas que a lo mejor ya han sido consumidoras de iglesia durante mucho tiempo, pero a mí el discipulado de Ivy me sorprendió porque realmente es un discipulado, como yo le hice una palabra que la he utilizado varias veces aquí con mi pastor Hugo, que es un discipulado de criba. No sé si esta palabra se utiliza bastante no sé si se entiende en el contexto colombiano, pero ¿qué quiero decir? Que realmente te va a señalar si tú has sido un escogido de Dios, has sido un llamado por Dios. Porque eso, hablamos de, como ya habló el pastor Hugo eh, en otros anteriores programas, ¿no? Empezamos con el costo de ser discípulo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ir a la iglesia, que nos lo den todo hecho, pero muchas veces no se analiza lo que esto supone ser discípulo, y más en una tierra difícil como España, que podremos hablar un poquito más adelante del contexto español, pero es complicado ver un panorama en el que ser cristiano te puede enseñar. Entonces, para mí el discipulado te enseña a depender, lo he dicho antes, a depender de Dios, a vivir para la gloria de Dios, como decimos en IBI, en todo solo a Dios la gloria. Y eso es algo que enseñamos desde el primer día, primer domingo. Yo personalmente acabo todas las predicaciones con esa frase,
Porque todo lo que ha escuchado, todo lo que se ha podido exponer en el texto con las predicaciones positivas, es para decir, no a nosotros, no a nosotros, a tu nombre gloria, en todo solo a Dios la gloria. En todo al Señor la gloria, así es. Bueno, algo que mencionaban y que por supuesto yo sé que hay muchas personas deseosas de servir al Señor, pero muy bien lo menciona el pastor Hugo y dentro de la organización de Proyecto Noé se hace visible y aplicativo, que es, hay personas que tienen el deseo, pero que hay que organizar, hay que disipular, hay que someternos. Esto es muy importante. A veces las personas no se quieren someter y piensan que porque ya han leído algo, ya tienen todo el conocimiento y pueden desarrollar una labor efectiva. Sin embargo, pues a través de la palabra vemos realmente el discipulado. Y ese discipulado tiene un costo para la persona. Es decir, allí pues está precisamente la disposición de tiempo, la sujeción, el respeto, todo eso realmente. Así que ese es un llamado también para nuestros oyentes que están viendo esta transmisión. Y quiero aprovechar antes de pasar precisamente al tema de lugares difíciles, que ese es el tema que vamos a tener en esta segunda media hora. Quiero aprovechar para saludar a algunos oyentes que siempre nos reportan en sintonía. Así que rápidamente quiero saludarlos. Por ejemplo, oyentes que nos están acompañando precisamente desde la ciudad de Bogotá, aquí donde estamos. También nos están acompañando en los Estados Unidos. Nos acompañan en el sector de la Florida, allí en Estados Unidos. También oyentes de Chile, oyentes de Argentina. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos dejan allí mensaje y esperamos que todos estos temas sean de edificación. Bueno, vamos a continuar aquí con nuestros invitados. Estamos hablando de la plantación de iglesias, estamos en el programa número 3. Nuestros invitados son nuestro hermano Samuel, también nuestro hermano pastor Hugo desde Chile y Samuel está desde los Santos de Maimona en España, Ahora hablemos un poco de esos lugares difíciles, Vamos a mirar precisamente como esos datos, ¿no? De la zona allí donde estás y por qué precisamente lo podemos catalogar como una zona difícil. Y además quisiera preguntarte si en ese sector donde estás o cercanos kilómetros, había algún tipo de iglesia y si iglesia, digamos, una iglesia bíblica o qué tipo de iglesia había allí, mi hermano Samuel. Bueno, primeramente me gustaría comentarte, hermano, que empezar por el número de pueblos para que también la audiencia que sigue pues pueda más o menos hacerse una idea del terreno que andamos, ¿no? Como decías, yo pertenezco a Extremadura, comunidad autónoma, estado, departamento, según ya el contexto de cada país, pues aquí en España es comunidad autónoma. Hay un total de 388 localidades. Esto forma parte de localidades grandes, más pequeñas, pero bueno, hay un gran número de ciudades con más de 5.000 habitantes, que ya pues hay un gran número de personas, entre los cuales hay 30 iglesias, podríamos decir, en general y mayormente repartidas entre las 3 ciudades grandes de la región. La zona rural está desierta de iglesias y de las cuales en la región hay muy pocas de las que yo podría decir que es una iglesia bíblica, podría recomendar. Yo creo que no pasan de la mano, de los 5 dedos de la mano. En la comarca que yo vivo, o sea, vamos a cerrar un poco el cerco, en la comarca que yo vivo, que se llama Zafra, Río Gordión, hay un total de 15 municipios, 15 localidades. En total, la población más o menos de la comarca es de 47.000 habitantes, de las cuales solo hay una iglesia bíblica, la Iglesia Bíblica Internacional. Quiero decir, estamos ante un sitio en donde no hay iglesias, no hay plantaciones bíblicas, solo la Iglesia Bíblica Internacional. Esta es la realidad que yo llevo 6 años aquí. Obviamente, aquí cerca había otra iglesia, pero que yo sinceramente, por amor a Dios y a mis hermanos, no recomendaría, porque no es bíblica, no tiene sana doctrina. De las 30 iglesias que he dicho,
como he dicho, 5 más o menos de 5 se podrían decir que son iglesias bíblicas. Es una zona las pocas iglesias que hay, infelizmente, o tienen una teología pobre o humanista, o incluso neopentecostal, teología de la prosperidad, apóstoles, o sea que estamos en una zona bastante complicada y después podría comentar, si quieren, más adelante, pues algunos factores que obligan a decir que esto es una zona de iglesias de plantación complicada, para plantar iglesias difíciles. Sí, sí, precisamente abordemos ese punto, ¿no? Del lugar donde estás, por qué se cataloga de un sitio difícil para poder plantar iglesias. Muy bien, hermano Dani. Bueno, aquí estamos en una zona, como he dicho, aunque históricamente nacieron a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, quien entiende un poco de historia los conoce, pero estamos en una zona bastante complicada. Es una zona católica, tradicional o nominal, incluso algunos católicos muy devotos. La mayoría son católicos nominal, otros se consideran católicos, aunque suena paradójico esto, se consideran católicos pero no creen en Dios. Yo me he encontrado con gente, y esto le va a sorprender a muchos, yo me he encontrado con gente que dice, yo no creo en Dios, pero creo en la Virgen de la Estrella. O sea, la Virgen de la Estrella, para que todos me entiendan, es el ídolo que hay aquí en Los Santos de Maimona, que es una ciudad de 8.000 habitantes, pero ya se pueden imaginar lo que hay. También hay muchas personas que están en juicio con Dios debido a la historia cercana a nuestra. A mediados del siglo pasado, del siglo XX, tuvimos una dictadura después de una guerra civil en el que por el nombre de Dios se hicieron muchas cosas graves, difíciles, se mataron mucha gente en nombre de Dios, como también pasó en la Inquisición. Entonces hay mucho rechazo a lo que puede venir de Dios. Obviamente, cuando ya le hablan de una cosa distinta, del Evangelio de la verdad, algunos se quedan escuchando y estamos orando para que el Señor toque el corazón de estas personas. También hay otro grupo que por el hecho mismo del contexto de la historia no le gusta someterse a nada que tenga que ver con la Biblia, con Dios, quieren hacer una iglesia en su casa a su manera. Entonces es muy difícil porque rechazan al liderazgo bíblico, rechazan lo que es la palabra de Dios y hay también mucha tradición al folclore. Folclore me refiero a la Semana Santa. Como he dicho, estamos a 100 kilómetros de Sevilla. Sabemos que Sevilla y Valladolid eran las cunas de la Reforma Española. Eran las cunas de la Reforma Española. ¿Qué sucedió con todo esto? Por lo tanto, curiosamente, en la Contrarreforma fue donde más fuerte actuó la Inquisición y estuvo también, digamos, lo que se conoce como la famosa Semana Santa sevillana o de Valladolid. Un dato curioso, donde se vive con más fervor esa tradición es en estas ciudades y casualmente esta zona del sur de Badajoz está muy contaminada con este folclore, con esta idolatría, con esta contaminación. Obviamente, yo sé bíblicamente que el problema del mundo es el mismo, es el pecado, lo sabemos, pero en algunos países está como más latente, ¿no? Está como más latente. Y aquí hay una idolatría tremenda y un rechazo tremendo, o sea, hay un desconocimiento porque ya las autoridades, por ejemplo, católicas, se han encargado de que haya un desconocimiento tanto de la Reforma como de la Iglesia Evangélica. Yo fui educado en un colegio que se me decía que Lutero era el propio demonio. O sea, con esto lo hacemos una idea. Sí, sí, muy, muy, muy elocuente esa afirmación que mencionas ahí de Martín Lutero. Quiero también preguntarle ahora al pastor Hugo, y bueno, también seguimos integrando en esta charla a nuestro hermano Samuel, es lo siguiente, precisamente cuando estamos hablando de lugares difíciles para poder plantar iglesias, pues uno generalmente piensa como en esas agencias misioneras o esas personas, ¿no? Agencias misioneras. Pero, ¿cuál es la diferencia realmente, Pastor Hugo? ¿Cuál es la diferencia de que una persona de la región, pues realmente empiece a trabajar allí? ¿Cuál sería esa diferencia? Y después, obviamente, también escuchamos el aporte de nuestro hermano Samuel. Bien, mira, antes de entrar directamente a responder tu pregunta, quiero entrar a lo que decía hermano Samuel.
Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando tú ves el libro de Hechos y Pablo está hablando de los efesios y entra a una ciudad totalmente idolátrica que seguía a Diana de los Efesios, una ciudad pagana, una ciudad que tenía libros de hechicería y un montón de cosas más. Entonces, cuando mi hermano Samuel comenzó la plantación, a la usanza actual, generalmente uno empieza a hacer contactos o tratar de generar visitas o conocer personas para plantear el Evangelio, pero después de varias semanas y de varios meses de intentar eso, no había ningún resultado. Entonces, él insistía que el lugar era difícil, a lo que yo teológicamente le decía, no hay lugar difícil, porque en todo lugar las personas están muertas en sus delitos y pecados. Por lo tanto, no hay un lugar difícil para plantar, porque están todas las personas muertas. Pero luego de que él empezó a darme un poco más de información de este pueblo, de los santos de Maimona y de su ídolo, que es la Virgen de la Estrella, yo le dije, hermano, creo que necesitamos cambiar la estrategia. Ya no necesitamos repartir más tarjetas ni juntarnos a tomar café con personas para predicar el Evangelio, que usualmente se puede hacer. La estrategia que necesitamos hacer ahora es una estrategia espiritual, puesto que hay fuera de que las personas están muertas en esa área, hay una cobertura demoníaca también representada en ese ídolo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Orar y ayunar. Y el hermano Samuel tomó el desafío al pie de la letra y por un mes o más de un mes estuvo planteándose un día de ayuno y oración específico solamente para eso. Incluso dejó de evangelizar. Mira qué extraño, dejar de evangelizar para que lleguen personas, solamente ayunando y orando. Y aproximadamente al mes empiezan a llegar personas de suyo propio. El Señor trae personas que empiezan a preguntar en los cafés cercanos por la iglesia que estaba cerca, ¿dónde está? Y así llega un grupo de 4 a 6 personas en menos de 2 semanas. Eso es la gloria de Dios y ahí también vemos una respuesta de lo que es el evangelismo. El evangelismo no es solamente compartir el evangelio, sino también entender que hay una cosmovisión espiritual que está acercando cada lugar y cada zona. Y eso tiene mucho que ver con la pregunta que tú dices. ¿Por qué es tan importante un plantador autóctono? Porque sin esos datos que el hermano tenía, probablemente nunca hubiéramos sabido cómo enfrentar el Evangelio, cómo llegar a un punto de llegar a saber que había que orar y ayunar específicamente porque había un ídolo en esa ciudad que efectivamente es tan fuerte que las personas dicen, yo no creo en Dios, pero creo en la Virgen de la Estrella. Entonces, claro, esos datos, por ejemplo, si hubiera sido un misionero extranjero, foráneo, hubiera llegado probablemente a nunca entender eso y finalmente lo más probable es que hubiera frustrado muchas veces su proyección en la plantación. Entonces, muy importante esta idea de que un plantador conozca el pueblo, conozca a la gente y la idiosincrasia donde vive. Sí, precisamente, mi hermano Samuel, ¿cómo ves ese aporte? Vuelvo y reitero, uno habla de agencias misioneras, entonces uno dice, lo trasladan a tal lugar, a tal región, pueblo, departamento, bueno, como esté organizado cada país, y uno vaya, pero es algo realmente muy reflexivo de que una persona de la región esté desarrollando así, allí esa tarea de compartir el Evangelio. Sí, buena pregunta. Yo, por ejemplo, siempre tuve un llamado y nunca me vi aquí. Siempre tenemos esa idea, ¿no? Yo quiero servir al Señor y quiero que me lleve lejos. No sé si por el miedo de lo que dijo el Señor también, de que no hay profeta en su tierra. No sé si por el miedo a que conocemos también un poco la idiosincrasia de nuestra propia región y sabemos que va a ser difícil. No lo sé. Pero realmente yo creo que hay, volviendo a un tema también al proyecto Noé, ahí toma un papel importante, ¿no? Porque la plantación con personas como mi caso, que salí de una iglesia y, y quería servir al Señor y me sentía solo y nunca más me he vuelto a sentir solo gracias al proyecto Noé, pero yo creo que en ese aspecto, a tener a una persona autóctona que conoce la gente, que la gente le ve como uno mismo, que por ejemplo, si vamos a Marruecos y llevas a uno de Estados Unidos, le van a decir, con perdón de la palabra, este es un gringo, ¿qué viene aquí a hacer? Quiero decir, si usas un cristiano propio de la zona, pues primeramente las personas se van a sentir más identificadas, ya en una parte, quizás una perspectiva un poco humanista, ¿no? Si hablamos un poquito de práctica, que también se habló anteriormente, yo no he pedido para irme a los Santos de Maimona 2.000 euros, $2.000, no he pedido una infraestructura que esté detrás mía.
¿Qué sucede con esto? Parece algo superficial, pero es algo más profundo de lo que parece. Aquí en Extremadura, ¿por qué hablamos de que no hay tantas iglesias bíblicas? Porque han venido agencias misioneras, misioneros, han visto que la tierra es difícil predicando el Evangelio, y muchos que comenzaron bien han acabado adulterando el Evangelio para presentar números y éxito a aquellos que le pagan en Estados Unidos o en Canadá. Por lo tanto, yo creo que haciendo un trabajo de zona, en un trabajo de una persona autóctona, que tiene su trabajo, que vive con su familia, que es uno más entre los vecinos, creo que el Señor puede usarlo de una manera maravillosa, ¿no? Obviamente, si el Señor quiere usar a uno de Estados Unidos para llevarlo a la India, a Marruecos, aquí España lo va a usar. Dios es soberano, hasta ahí estamos todos. Pero creo que las agencias misioneras, yo le pregunté a un misionero que llevaba muchos años en España, antes de entrar en Proyecto Noé, y me dijo, mira, si puedes no vayas a ninguna agencia misionera porque eso se va a convertir en una empresa, ellos son tu jefe, tú vas a trabajar para ellos y tú vas a tener que mostrar resultados y vas a acabar, si no tienes personalidad y quieres tener éxito y no quieres glorificar al Señor, vas a acabar vendiendo el Evangelio. Una frase que yo tengo, y no me vendo por un plato de lentejas, quiero decir, estamos para servir al Señor y para su gloria. Y si tenemos que ser apedreados, perseguidos, que ya casi no literal, pero casi lo hemos vivido acá en nuestra zona, creo que el proyecto Noé tiene un papel importante. Y un plantador que Dios levante de la zona, creo que puede ser usado como testimonio también en la comunidad y para la gloria de Dios. Creo que se pierden muchos recursos con todo el respeto, en muchos casos, no decir en todos los casos, pero en muchos casos, en la gente misionera, pudiendo trabajar desde una forma más directa, desde una forma no tan ostentosa, sino desde una sencillez, predicar el Evangelio. Una iglesia que planta iglesia, discípulos que hacen discípulos. Creo que muchas veces estas agencias misioneras también pueden añadir, como se decía anteriormente, pueden añadir recursos, requisitos humanos para el plantador en vez de dejarse llevar por la Biblia o eliminarlo. Creo que no hay un interés ni económico, ni estructural, ni de nombre en el modelo de Proyecto Noé. Porque a mí el pastor Hugo también me lo dijo muy claro. Si sirves con nosotros, sirve, gloria al Señor. Si no, no. O sea, esto es lo que el Señor quiere, ante todo lo que el Señor quiere y para gloria de Dios. Claro, y nos está hablando, el pastor Hugo lo mencionó, si no estoy mal, creo que fue en el primer programa, también hizo referencia el segundo, del tema de dinero, ¿no? A veces, muchas veces, en muchas situaciones mejor, estamos pensando es, bueno, listo, me voy, pero eh, ¿cómo va a ser la parte económica y cómo se va a analizar todas esas situaciones? Bueno, muy bien, seguimos acá dialogando este tema de plantación de iglesias y queremos ahora una vez más preguntarle al pastor Hugo esa situación, ¿no? De lo que mencionaba nuestro hermano Samuel. Cuando hay ese contacto y cuando se habla de plantar una iglesia precisamente en una zona difícil, uno dice, bueno, ¿cómo hace? ¿En qué se le puede apoyar, aportar? ¿Qué se dialogó allí en ese momento, Pastor Hugo? Muy bien. Parte de esa respuesta tiene que ver con el mismo corazón de Proyecto 9. Nosotros, soterológicamente, creemos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a un grupo de hombres y mujeres para salvarlos en su momento a través de la regeneración, de la fe sobrenatural, del arrepentimiento sobrenatural, y todo eso va a llegar a la salvación de las personas. Pero también creemos firmemente que Dios también antes de la fundación del mundo ha escogido a hombres, varones, sexo masculino, 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Los ha escogido para salvación, pero también los ha separado para su obra. El caso que nosotros vimos la semana pasada ahí en Hechos, cuando el Espíritu Santo dijo, separen a Bernabé y a Pablo. Entonces nosotros no estamos llamando a los plantadores, lo que nosotros estamos haciendo es abriendo una oportunidad, o Proyecto 9, le llamamos a ven a construir con nosotros
para hacer esta iglesia única del Señor Jesucristo, sin caer en sectarismos. Entendemos que no somos la única iglesia que predica sana doctrina, pero por lo menos acá como iglesia funcionamos así. Y en ese aspecto nosotros traemos o guiamos a los plantadores, se les entrega, se les capacita doctrinalmente, se les entregan herramientas también para que ellos puedan evangelizar, discipular, se entregan herramientas como una página web o temas de multimedia también para que ellos se sientan apoyados y sean parte de esta iglesia que tiene una visión de traspasar fronteras y generaciones hasta que el Señor venga, con una doctrina semejante, con una práctica semejante. Ha costado tanto tiempo, amado hermano, retrotraer la sana doctrina que no queremos perderla en una generación, queremos atesorarla y guardarla con celo para que al Señor, cuando venga, pueda encontrar todavía, por lo menos en esta Iglesia Bíblica Internacional, fe en la tierra. Así que eso es lo que nosotros trabajamos con los plantadores, es la cercanía, es el contacto una vez a la semana de varias horas, pero también el chat directo en cada momento. Si hay que levantarse porque hay una circunstancia y necesitas un llamado telefónico, estamos ahí, ya sea para la congregación local como para los plantadores, y estamos siendo una familia, hermano, esa es la idea. Es una familia que se maneja a nivel local, pero también a nivel global. Con el hermano Samuel, con los otros ancianos, estamos en línea generalmente, o cuando hay alguna necesidad o alguna necesidad económica. Por ejemplo, nosotros no tenemos una ayuda económica efectiva, directa, proporcional siempre. ¿Qué hacemos? El modelo bíblico. Cuando uno de las iglesias o de los hermanos tiene una necesidad, hablamos esto en el Consejo de Ancianos, se levantan ofrendas en las diferentes localidades y se envían a la persona necesitada. ¿Cuántas veces? Cuando se requiera, no es siempre, sino que se van ayudando unos a otros. Yo he recibido ofrendas, los hermanos han recibido ofrendas, entonces así nos apoyamos y vamos precisamente cuidándonos unos a otros. Muy bien, y quisiera preguntarle a nuestro hermano Samuel, ¿en qué momento, en qué, digamos, porcentaje, si lo podemos decir así, está ahorita la iglesia allí en Los Santos de Maimona? En que, cuando hablo de como de porcentaje, es decir, ¿cómo se ha avanzado? Ya hay un grupo allí estructurado, ya están congregándose allí las personas. Bueno, es para poder también conocer en qué en estos momentos están. Bueno, estamos en una etapa muy linda, ¿no? Estamos viendo el fruto ya de la siembra del proyecto Noé. Hemos tenido visitantes, hemos tenido como, personas que han recibido el discipulado, pero como hemos dicho, el discipulado es una criba. El discipulado te señala si eres realmente uno de los escogidos o si realmente estás ahí un poco por ir a un club social o lo que sea, que la iglesia no es un club social, obviamente, ¿no? Ahora mismo estamos, mira, en una etapa bastante buena. De aquí a 2 semanas, si Dios quiere, a mediados de septiembre, haremos la asamblea, digamos, en la que recibiremos los primeros miembros y, digamos, conformaremos la iglesia ya con los primeros miembros. Y son colombianos, casualmente. O sea, vemos, sí, quizás no tenemos todavía fruto entre propios españoles autóctonos. Hemos dicho, es difícil, no se están dejando la tarea. Quizás haya que orar y ayunar más, sí. Todavía que la tarea queda mucho, no hay que tirar la toalla. Pero estamos viendo cómo el Señor ha traído como una pequeña estructura con este matrimonio también colombiano, joven, con una sana doctrina, con ganas de seguir creciendo, con ganas de pagar el precio de ser discípulo. Y hemos visto cómo el Señor está, digamos, cimentando, fortaleciendo esta primera base. Esta será la base de lo que es IBIN Los Santos de Maimona. Y entonces estamos casi terminando esta parte. Y si Dios quiere, pues, y el Señor lo permite, por medio de toda esta pandemia y geopolítica que tenemos, pues en pocos meses también estaremos recibiendo con mucho amor a mi pastor Hugo para que venga también a hacer la ordenación oficial del pastorado mío y a supervisar también esa parte final del proyecto Noé que será una bendición. Yo estoy viviendo todo esto cada vez como, permíteme la comparación, es como una ilusión cada día, como un niño chico, y no es una parte romántica, quiero decir, ¿no? O
sea, es como, he vivido, soy joven, pero he vivido ya algunas partes oscuras y feas del ministerio. Y poder estar en Proyecto Noé no quiere decir que no tenga sus retos, sus complicaciones. El ministerio es así, eso forma parte de la iglesia. Pero la comunión con los hermanos, el poder, estando solo aquí en esta región de España, estando solo me siento en comunión con mis hermanos. Puedo vivir la iglesia local y la iglesia universal de una manera más directa. O sea, no somos sectarios, como ha dicho el pastor Hugo. Las demás, las iglesias bíblicas tenemos comunión y los hermanos, tengo buenos hermanos también allá en Colombia, que es maravilloso, en Bolivia, en Brasil, no, mi esposa es de Brasil, y allá tengo con los hermanos reformados en Brasil, bíblicos, tenemos muy buena relación. Pero lo que es la manera directa, incluso los propios hermanos saben cuando hay una necesidad con hermanos en Viña del Mar, en José Cepaz o en Uriangato, y esta comunión es maravilloso, y para mí me fortalece cuando vivo momentos difíciles. El tener a Pastor Hugo, al tener los ancianos, poder llamar, poder tener una comunicación directa. Créeme, hermano Dani, que estando en España, en una iglesia estructurada, me sentí mucho más solo. Esta comunión que tenemos a través del proyecto no es maravilloso. Igual que muchos puristas podían decir a Lutero, ¿cómo va a traducir la Biblia? ¿Cómo va a usar la imprenta para esto? O a William Carey para las misiones, ¿cómo va a hacer esta locura? No sé qué. Muchos habrán dicho, ¿cómo van a usar los medios esto? Son medios que el Señor pone para su gloria, como usted tiene aquí su radio, que funciona maravillosamente y que llega a tantos hogares y lleva la sana doctrina, ¿no? Tenemos que aprovechar estos medios que el Señor pone y es una bendición, porque yo estoy viendo también el fruto aquí, un fruto en un desierto, en un terreno árido. Estoy viendo cómo el Señor está sacando hojas verdes, está sacando fruto de una tierra seca. Y esto es mi amada Extremadura, donde yo nací, y gloria a Dios por también permitir servir en mi tierra. Gloria a Dios por lo que escuchamos. Y nos quedan unos 4 o 5 minutos, así que lo que yo quiero hacer en esta última parte es decirle al pastor Hugo si tiene algún comentario final y por supuesto también a nuestro hermano Samuel si tienen algún comentario final para que participemos. Y bueno, ya entremos en la recta final. Así que comencemos en primera instancia con el pastor Hugo, si hay algún comentario de todo lo que hemos desarrollado o si algo ha quedado pendiente, pues adelante, pastor. Perfecto. Como cierra estos 3 programas, podría decir que el tiempo está cerca. El tiempo señalado por Cristo decía que sería como los tiempos de Noé. Se darían en casamiento y veríamos señales. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo la dificultad, estamos viendo crisis geopolíticas, estamos viendo un montón de cosas que se están abalanzando sobre la iglesia. Como Noé estaría pregonando, todavía hay tiempo, hermano, todavía hay tiempo para ir y predicar el evangelio del reino hasta el final de la tierra. Todavía hay tiempo para preparar estas pequeñas arcas de salvación, que nosotros les llamamos plantaciones, pero que no son otra cosa que iglesias locales conformadas. Entonces, mi amado hermano oyente, si tú has sido llamado por Dios a construir esta arca de salvación en el tiempo que se aproxima, el Señor está viniendo, está a las puertas. Entonces, Proyecto Noé puede ser una buena opción para construir junto a nosotros para la gloria de Dios. Muy bien, y mi hermano Samuel, si tenemos algún comentario final, pues adelante. Sí, yo me quiero dirigir también a los hermanos, a aquellos que también nos ven, que quizás se han visto identificado con mi testimonio de haber salido de una iglesia por defender el Evangelio, por enarbolar la bandera del Evangelio y se siente huérfano, no huérfano de padre porque tenemos a Dios, pero huérfano de iglesia, como me sentí yo. Creo que estamos, como bien ha dicho mi pastor Hugo, estamos en unos tiempos muy difíciles en el panorama mundial, pero maravillosos para que el Señor obre por medio de su iglesia. Igual que Proyecto Noé con Noé, lo usó para hacer el arca. El Señor también está levantando hoy hombres llamados por Dios, no solo de las tinieblas a la luz, sino para llevar la espada, para llevar la bandera del Evangelio. Hombres que se enamoren del Señor y que estén dispuestos a recibir piedras, estén dispuestos a recibir rechazo en vez de dólares, que estén dispuestos a dar su vida por el Evangelio, como vemos en hombres antaños, en épocas difíciles, ¿no? Tiempos difíciles son tiempos de gloria para el Señor. Estamos en tiempos difíciles, sí,
pero como vivió Noé, como vivió Lutero, como vivieron otros reformadores españoles que dieron su vida por el Evangelio, este es el llamado para plantar iglesia, para plantar, para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio a aquellos que han de ser salvos. Si puedes hacerlo en tu contexto, lo puedes hacer de una forma maravillosa. Si te sientes aislado, huérfano, ora, posiblemente Dios te esté llamando y te estés escuchando la voz para ser plantador, para ser una persona que lleve el Evangelio a otras personas que están hoy en tinieblas. Que Dios te bendiga. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, al pastor Hugo Gálvez desde Viña del Mar, allí en Chile. Muchas gracias por compartir también con nosotros toda esta experiencia que ha venido desarrollando a través de Proyecto Noé, y también de nuestro invitado, que sabemos allí son la madrugada en España, bien tempranito está en España, y él ha tenido pues la disposición, ha accedido para poder compartir con nosotros. Así que nos sentimos muy gozosos y, como lo decimos, ¿no? Gloria a Dios. Así que, Pastor Hugo, muchísimas gracias, y también decirle a nuestros oyentes que vamos a tener un nuevo tema próximamente también para desarrollar. Pastor Hugo, muchas gracias. Amén, muchas gracias, hermano Dani. Como solemos decir en Proyecto Noé y en IBIN, en todo, solo a Dios la gloria. Muy bien, a Dios la gloria. Mi hermano Samuel, qué gusto tener la posibilidad de conocerte a través de estos medios. También nos da alegría ese ánimo con el que estás allí en una región bastante difícil. Y bueno, pues seguiremos entonces allí en contacto. Y bueno, también muchas gracias por, en este caso, madrugar a compartir con nosotros. Sí, muchas gracias, hermano Dani. Ha sido la ocasión, lo merecía, como he dicho al principio, y me gozo de poder estar con vosotros, y también me despido diciendo: en todo, solo a Dios la gloria. Muy bien, entonces terminamos esta transmisión dando gracias a Dios porque se nos ha permitido este tiempo con nuestros invitados. Y bueno, la próxima semana estaremos una vez más con el pastor Hugo desarrollando otro tema muy interesante que tiene que ver con la predicación expositiva, y seguiremos avanzando unos programas, por supuesto, adicionales. A nuestros oyentes, muchísimas gracias. Quiero rápidamente, nos estaban saludando también desde España. A veces uno dice, bueno, quizás de pronto por el horario, un poco difícil la audiencia de España, pero no. Estaban allí oyentes de España también saludando, que madrugaron. Por supuesto, la mayoría de oyentes acá del continente americano. Muchísimas gracias a cada uno de ellos por reportar sintonía. La invitación es muy cordial para que nos sigas acompañando aquí en cielosabiertosturradio.com, y la próxima semana en este horario tengamos un nuevo espacio para seguir edificándonos. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.